Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre las tendencias en las superficies comerciales y el diálogo será con Guzmán Pedroso Guarino, que es gerente general de Grupo Strip Center. Los accidentes laborales y el impacto de la normativa vigente será el tema de análisis del doctor Ignacio López Viana, especialista en Derecho Laboral en el espacio Boletín Laboral. Vamos a conversar sobre cómo influye la medición de la productividad en las relaciones laborales con la economista Valeria Cantera, que es jefa de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Bienvenidos a Empresarios de Acá, es un gusto recibirlos como cada semana a través no solo de la pantalla de NSTV, sino también a través de nuestro canal en YouTube, y que si lo están mirando y les gusta, le pueden dar un like y por supuesto que suscribirse. Tenemos aquí en los estudios a Guzmán Pedroso Guarino, que es gerente del grupo Strip Centers. ¿Lo dije bien? Así es. Bien. Perfecto. Bienvenido, Guzmán. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. Bueno, un gusto para mí. Guzmán, a propósito, yo recuerdo una charla que tuve hace un montón de tiempo sobre este tema de strip centers cuando era una etapa incipiente, ¿no? Pero hoy está compuesto el grupo Strip Centers por dos. Por dos. A ver, contanos un poquitito para ponernos en esquema. Bueno, hoy tenemos dos strip centers. Uno es Portal Brunel, que está sobre Camino Carrasco y Camino Brunel, valga la redundancia, delante de lo que vienen a ser hoy los barrios de seguridad controlada, porque no son barrios privados, y el otro es Portal Américas, que está siguiendo Avenida Italia, tomás Avenida de las Américas después del puente, a esta mano te vas a encontrar ahí con una infraestructura de unos 3.000 y pico de metros cuadrados. Bien. Exactamente. Allí, digamos, estos son superficies comerciales que, ¿por qué están caracterizadas? Bueno, los strips tienen una concepción de conveniencia, de agilidad, de flexibilidad, que lo que le brinda al usuario final, al cliente, digamos, es la rapidez de hacer las cosas, ¿tá? Cuando esto inició, que las proyecciones de sus dueños era decir, bueno, traigamos los strips, traigamos un modelo diferente, traigamos un modelo complemento a los centros comerciales habituales, que sabemos que son los shoppings, se apostaba a eso, a tratar de decir, bueno, de qué manera podemos nosotros brindar algo diferente en la sociedad, que lo que sea es mejorar el tiempo de las personas, la eficiencia, el uso eficiente del tiempo de las personas. Y los strips son eso, llegar a un lugar con un amplio estacionamiento, con seguridad las 24 horas, donde tú vas al supermercado y ya aprovechás a pagar la cuenta y ya aprovechás a ir a la farmacia y quizás te llevas algo para comer del súper. Esa es la concepción. ¿Qué ha pasado hoy post-COVID-19? Nos ha dejado muchas cosas de aprendizaje. Y una de ellas es que las personas empezaron a utilizar espacios más reducidos para trabajar, de oficinas y demás. Entonces los strips, en esa flexibilidad que yo te decía, tienen todo un espacio de oficinas arriba que hoy empresarios, emprendedores y empresas ya desarrolladas optan por elegirnos para estar ahí. ¿Por qué? Porque justamente apuntan a esto. Pueden almorzar mismo ahí porque tienen el supermercado, porque tienen un local gastronómico, van al gimnasio, salen del gimnasio, pagan las cuentas o van al súper y a las 7 de la tarde, 6 de la tarde están en su casa. En vez de estar dando todas las vueltas con el coche, decir, uy, tengo que ir acá, tengo que ir allá y tengo que ir a otro lado. Básicamente eso es lo que hoy te brinda un strip. ¿Eso está, digamos, en otras partes del mundo? Está en otras partes del mundo, sí. Esto fue un estudio que se hizo por el año 2015, que se recorrieron 33 de estos, entre Estados Unidos y Chile. Se vieron cuáles eran los ejes principales, el retail, obviamente,
la parte financiera, la parte gastronómica, la parte de servicios y la parte de oficinas. Obviamente después que se vino acá se lo tenía que ayornar a Uruguay, a nuestro tipo de consumidores, a nuestra cultura y demás, y eso fue lo que se hizo, pero sí existe en el resto del mundo. O sea, en realidad básicamente bajo ese concepto entiendo, tú me corregirás, que digamos que quien provee toda esta estructura, en este caso el strip o el grupo o quien lo gerencie, elige qué tipo de negocios pueden estar allí para conformar una especie de comunidad. A ver, básicamente... de concepto, perdón. Si bien la palabra no sería elegir, uno lo que trata siempre es de sinergizar. La clave para nosotros está en sinergizar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los locales entre sí tienen que hablar, que tiene que seguir una línea de consumo o de uso por parte del cliente. Yo hoy habitualmente lo que trato de transmitirle un poco siempre a mi equipo es, nosotros estamos acá abocados a contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios. ¿Con qué? Con el uso eficiente del tiempo, que era lo que decía anteriormente. Entonces, si bien uno dice, bueno, este local sí, este local no, tú puedes andar, tú no puedes andar, porque obviamente tenemos todo el tiempo interesados en estar adentro de los strips, emprendedores, empresas constituidas y demás, uno tiene que ir buscando cuáles son las mejores combinaciones para que el strip contribuya a la comunidad en la cual está concebida, donde está puesta, llamémosle, que es el barrio, ¿no? Los strips a nivel macro están hechos en zonas periféricas, en zonas donde estaban desabastecidas de servicios y concentraban ahí, eran un punto de encuentro, que es un poco nuestro eslogan, ¿no? Todo en un solo lugar, un punto de encuentro y demás. Hoy, saliendo de los strips que tú gerencias y llevándote a un poquito más allá, porque bueno, sos experiente en esto de estos strip centers, vendrían a ser como unos centros comerciales. Correcto, son centros comerciales. ¿Cómo observas tú que se están desarrollando nuevos, de alguna manera, polos comerciales en determinadas zonas cada vez más, digamos, fructíferas, sí, en lo que dan, en lo que rinden? Por ejemplo, ustedes están ubicados en cierta zona que está creciendo muchísimo, ¿no? Que está teniendo otras opciones y demás. Entonces, ¿cómo tú ves que la arquitectura está acompañando o viceversa, ¿no? Esa necesidad de más desarrollo comercial? A ver, cuando hablamos en grandes números o pensando en grandes estructuras, lo principal es, obviamente, y acá, perdón la reiteración, pero el COVID-19 marcó un antes y un después en todo el mundo, y en Uruguay muy fuerte, que fue el desarrollo urbanístico y edilicio que hoy está sucediendo. La población se está moviendo hacia el este, donde había antes muchos descampados, terrenos vacíos y demás, que hoy se están desarrollando de una forma muy rápida, con unos entornos muy bonitos, muy lindos, con muchos amenities, comodidades, y esto viene acompañado también por parte del Estado, obviamente brindando el alumbrado público, calles y demás. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, también tiene que acompañar la oferta comercial, porque hay una demanda que hay que satisfacer. Entonces estos modelos, strips, malls, centros comerciales, shoppings, grandes superficies o no, lo que fuera, no pueden quedar afuera de esto porque son los que unen a la demanda con la oferta. Entonces yo lo veo muy bien a lo que está ocurriendo, tanto a nivel de la zona metropolitana como también está ocurriendo en el interior. Yo soy salteño y recuerdo en uno de mis viajes de ida a visitar a mi familia, me encuentro una esquina emblemática, preciosa esquina, donde decía, aquí estamos desarrollando un mall. Entonces decís, bueno, esto es algo que vino para quedarse, vino para instaurarse, y que también ayuda muchas veces al emprendedor, al pequeño empresario y demás, a decir, bueno, estoy acá donde hay una cantidad cierta de empresarios que sinergizamos
y que nos da más fuerza para decir, bueno, hoy vengo por la peluquería, pero tengo el dentista al lado, entonces de esa manera se termina siendo un círculo virtuoso. Pero básicamente lo veo muy bien a esto. Bien, bueno, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de estos temas que hacen al negocio hoy, en realidad de mucho de lo que tiene que ver con el retail. Vamos a dar una pausa, te invito a que te quedes y enseguida regresamos. Perfecto. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Muchas gracias, Tatiana. Es un placer volver a estar junto a vos y los televidentes. En el mes de la seguridad y salud en el trabajo, el Día Mundial se celebra el próximo 28 de abril, estaremos conversando sobre los accidentes de trabajo en Uruguay. Y la realidad marca una fuerte preocupación en virtud de lo que evidencian las estadísticas. Uruguay viene ya desde hace varios años intentando regular en profundidad la temática, procurando disminuir la siniestralidad. Recordemos la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, la ratificación de varios convenios de la OIT, el decreto sobre los servicios de prevención y salud en el trabajo, el reciente decreto que fija una política nacional en materia de seguridad y salud conforme a criterios de la OIT. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, no se evidencia en las estadísticas una mejora continua. Desde el 2014 hacia 2021, evidentemente hay una disminución de la siniestralidad laboral en aproximadamente 12.000 accidentes, lo cual obviamente es positivo, pero esa tendencia no se continúa luego, sobre todo después de la pandemia. Actualmente vemos un alza, ya a partir de 2022 se registran 43.000 accidentes de trabajo en el año, en 2023 la cifra aumenta a 46.500, en 2024, como muestran las gráficas que allí estamos presentando, a septiembre de 2024, última fecha disponible, ya estamos en 36.500, con lo cual de continuar la tendencia estaremos seguramente en cifras similares al 2023 o incluso mayores. Con lo cual, si bien durante los primeros años hubo una tendencia a la baja, luego de la pandemia estamos viendo el efecto contrario. Inclusive, en lo que respecta en un sector específico e importante como es la industria de la construcción, ya en estos primeros meses del 2025 se evidencia un incremento del 7,4% de la siniestralidad laboral. De hecho, al día de hoy, si bien los fallecimientos han disminuido de 54 en 2014 a 32, 34 a la fecha,
todavía al día de hoy tenemos un fallecimiento de un trabajador cada 10 días, lo cual obviamente sigue siendo preocupante, preocupa mucho al gobierno, que incluso ya está trabajando en un plan nacional para prevenir y disminuir la siniestralidad. Algunas recomendaciones para los empleadores en estos casos. Bueno, en primer lugar, invertir proactivamente en seguridad, en prevención. La seguridad y la salud no es un costo, es una inversión. Evita accidentes y enfermedades profesionales, evita ausentismos, evita rotación de personal, mejora la productividad, evita reclamos laborales, pago de indemnizaciones especiales, evita juicios laborales. Por otro lado, otorgar especial atención hoy día, con las nuevas modalidades de trabajo, a los riesgos psicosociales. Invertir en tecnología, estamos hablando de la automatización de tareas, la gestión algorítmica del trabajo, el uso de la inteligencia artificial, otorgar más y mejor capacitación a los trabajadores, mayor fiscalización, contar con un plan de prevención de riesgos laborales y los servicios de prevención y salud en el trabajo, mayor diálogo social y mayor participación de los trabajadores. Muchas gracias. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Guzmán Pedroso Guarino, que es gerente de Strip Centers. Estamos hablando de lo que hace, ¿no?, a los centros comerciales, al desarrollo del retail en determinadas zonas, para lo cual hay una apuesta muy grande, ¿no?, a lo que es acompañar el desarrollo arquitectónico allí. Tu apellido materno tiene mucha referencia aquí en nuestro país, que es Guarino, y lo asociamos sin dudas a las naranjas. Correcto. ¿No? Riquísimas naranjas. Pero un poco allí la historia, ¿cómo es? Así es. Bueno, efectivamente provengo de una familia 100% naranjera. Y acá me remonto a mis abuelos, obviamente. Allá por los años 50, los años 70, mi abuelo comienza en ese espíritu emprendedor, de siempre buscar algo para hacer, alguna actividad, que es un poco lo que yo me veo reflejado hoy. Comienza con diferentes formatos de empresas de, bueno, acopio de frutas y verduras, y microemprendimientos, y en su momento termina fundando lo que fue Guarino Hermanos, que fue una asociación entre él como director y un par de sus hermanos, ¿tá? Él tenía 12 hermanos, una sola mujer, para que te hagas una idea. Y bueno, ahí en el año 76 él se separa de la firma y se queda con un campo el cual fue emblemático en Parada Daimán, en la zona de las termas, básicamente, que fue donde me crié yo junto a mi hermana y bueno, y ahí fuimos aprendiendo un poco todo, pero siempre arraigados a eso, a la producción. Trabajé muchos años de joven, obviamente, en la chacra, entonces fui aprendiendo muchas cosas técnicas y llegó un momento que en esas charlas con mi abuelo me dijo un día, bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer con todo esto, y yo dije, bueno, yo tengo que hacer algo diferente al campo, y ahí fue que, bueno, decidí estudiar para contador público, para complementar mis conocimientos agropecuarios, llamémosle. Y bueno, poco a poco me fui formando y terminé haciendo algo completamente distinto a lo que tiene que ver la producción citrícola, hortícola del Uruguay. Pero sí, mi familia es de raíces naranjeras, toda. Tengo otra parte de mi familia también materna, que se dedicó a la horticultura, de hecho hoy en día lo siguen haciendo, entonces siempre está ese ruido ahí y ese bichito que siempre pica por adelante de acordarte de tus raíces, porque hay que ser muy respetuoso a eso, de siempre acordarse de uno viene, de decir, bueno, ¿cuándo será el día que me voy a embarcar en alguna idea de esas creativas, de ese bichito emprendedor, de decir, voy a volver al campo? Siempre está eso ahí latente para discutir en la familia. Bueno, vamos a ver si te tenemos en un tiempo entonces con algún emprendimiento vinculado. Así que bueno, gracias por estar aquí. Por favor, gracias a ti, ha sido un placer.
En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. La trama de Por si un día volvemos transcurre a lo largo de 30 y tantos años, desde finales de la década de los 20 hasta 1962, con la independencia de la Argelia francesa. Cecilia es la gran protagonista de la novela, joven española que emigra a la Argelia francesa, Oran en concreto. Es una trama muy dinámica, muy absorbente, que va acompañando al lector a lo largo de casi 500 páginas. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Bien, continuamos en Empresarios de Acá. Y lo anunciábamos, vamos a recibir a la economista Valeria Cantera, que es la jefa de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Bueno, ella tiene muchos cargos. Bienvenida. Bueno, muchas Valeria. gracias. No, gracias a vos por la invitación, la verdad, interesante participar de este. Para mí es un placer, hace rato que te tengo en el radar y bueno, efectivamente se dio. También sos delegada por el sector empleador en la Comisión de Productividad en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es integrante del equipo técnico de la Confederación de las Cámaras Empresariales del Uruguay. Y están viendo y van a ver durante la nota una serie de cargos que tiene Valeria, muy interesante su expertise. Y yo le comentaba, cuando iniciamos la conversación específicamente por esta entrevista, que hay dos palabras que si hacemos un puzzle, una lluvia de ideas entre los empresarios es competitividad y productividad. Y para este ciclo me propuse ahondar en estos temas, pero desde el punto de vista de lo que pueden hacer los empresarios en el esquema actual, ¿no? Bien. Más allá de las externalidades, más allá de que me abran más mercado, más allá de los más allá. Bien. Entonces, en ese sentido, hoy, la productividad, ¿qué rol está teniendo en las empresas industriales? A ver, la productividad es un tema que, primero que atraviesa a nivel transversal de la economía en su conjunto, ¿no? Y que es importante para el desarrollo del país en su conjunto. Básicamente, todas las empresas a nivel industrial hacen esfuerzos o toman acciones para mejorar la productividad. Eso es algo que, si bien muchas veces lo que sucede con las pequeñas empresas es que no tienen claro que realmente están haciendo acciones para impulsar la productividad, de forma natural lo están haciendo. El problema está básicamente en
ver cómo medir eso, ¿no? O sea, cómo medir esas acciones y qué impactos tienen después en el desempeño de la empresa. Y ahí sí ya es un poco más complejo, ¿no? O sea, las empresas, por lo general las pymes, tienen, digamos, no tienen las capacidades muchas veces para poder construir este tipo de indicadores, hacerle un seguimiento, monitorearlo y bueno, después hacer, digamos, algo con esos resultados. Las empresas sí más grandes ya tienen, digamos, un equipo o gente que está, digamos, trabajando en la construcción de ese tipo de indicadores, porque además que los indicadores de productividad no son sencillos digamos, de construir. Digamos, si bien la productividad, básicamente cuando hablamos de productividad, es una relación entre la cantidad producida y la calidad, porque no solamente tiene que ver con la cantidad, y los factores productivos que se necesitan para ese proceso productivo, es esa relación básicamente. En la práctica, después medir eso es complejo, no es sencillo. Primero porque en realidad tenés varios factores productivos, el más sencillo de medir es el tema de las horas de trabajo quizás. Después tenés todo el tema de la utilización de maquinarias, que hoy en día con el avance tecnológico eso implica, digamos, un factor muy importante en los procesos productivos industriales, y ya la forma, digamos, de cómo capturar eso en mediciones de productividad ya es más complejo, no resulta tan sencillo. Entonces, bueno, lo que sucede es eso, que muchas veces, ya te digo, están tomando acciones y no tienen la capacidad para hacer el monitoreo ese y tomar, digamos, hacer impacto sobre temas que hay que mejorar, ¿no? O sea, no está la medición. Y decime, Valeria, las que miden. Sí. ¿Qué miden? Y bueno, a ver, la productividad hay que medirla según, digamos, el área, ¿no? O sea, no una empresa grande, por ejemplo, los indicadores de productividad van a ir variando según el área. Por ejemplo, no es lo mismo medir la productividad en la parte de planta de producción que medirla en la parte de ventas, ¿no? O sea, en realidad las mediciones son diferentes. Los indicadores también son diferentes. Digo, podés analizar, bueno, cantidad de unidades producidas, pero también tenés que ver, como te decía, el tema de la calidad, porque no, digamos, vos podés aumentar la productividad, digamos, aumentando la cantidad, pero también no podés descuidar todo el tema de la calidad del producto, ¿no? Entonces, bueno, ahí los indicadores para medir son variados, depende de la combinación de factores que se utilicen en cada área, cómo es que lo tenés que ir, digamos, midiendo y cómo las combinaciones de esos factores influyen, en definitiva, en esos indicadores. Y para medir, ¿qué se usan? ¿Programas informáticos? ¿Usamos un Excel? Y bueno, depende de la sofisticación que tenga la empresa, ¿no? O sea, en realidad hoy en día sí hay, digamos, todo el avance tecnológico permite incluso hacer mediciones en tiempo real, ¿no? O sea, todo lo que es la revolución, la industria 4.0 te permite también eso, ¿no? O sea, poder estar midiendo cómo está llevándose adelante el proceso productivo en el momento. Obviamente, eso es para, digamos, las empresas que tienen, digamos, ese avance, o sea, han incorporado todo ese tipo de avance tecnológico. Hay otras empresas más chicas que, bueno, es todo más artesanal, digamos. La construcción es como, puede ser un Excel, puede ser, digo, es más artesanal. Y allí, Valeria, las que no miden, sí, ¿no? Que lo que tú me estás diciendo son la mayoría, o por lo menos... Sí, que tengan claro, sí, capaz que miden alguna parte o parcialmente. A veces es fácil medir, por ejemplo, lo que se llama, o capaz que escuchaste alguna vez hablar de lo que es la productividad aparente del trabajo, que en realidad es básicamente medir cantidad de producción en relación a las horas trabajadas. Eso es un indicador que es sencillo de construir, porque en realidad lo que necesitas es, bueno, cantidad de bienes producidos en función de la cantidad de horas de trabajo, es una relación que es fácil. Pero a veces el problema es que esconde realidades, porque al haber, digamos, la incorporación tecnológica tan fuerte, hay toda la parte de cómo contribuye el capital al proceso productivo, se pierde, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, ahora lo que estamos asistiendo es un importante, digamos, avance tecnológico, que en definitiva, en determinados casos, puede implicar cierta sustitución de mano de obra por capital, que vos, si me dices ese indicador, te puede estar dando que tenés un incremento de productividad, porque reduciste las horas trabajadas, aumentaste la producción, pero sin embargo, en realidad, el aumento tiene que ver más por la incorporación de máquinas que no se ven en ese indicador, ¿no? O sea, no es productividad, no es incremento de productividad, sino que es porque incorporaste máquinas y, bueno, y el proceso, cambiaste la forma de producir. Allí, Valeria, bueno, acá se ha mencionado en muchas oportunidades y, bueno, y he sabido que, por ejemplo, en lo que es en la incidencia de lo que es una negociación salarial, el tema productividad es como el gran desafío, ¿no? Hoy se aplica en lo que es una negociación, más allá de que no haya una definición a nivel de decir, bueno, la productividad la vamos a medir, es esto y la vamos a medir así, entonces a partir de ahí también se puede aplicar para la negociación salarial, pero pasan en algunos casos que se toma en cuenta para
bonificaciones o para el salario en sí? Mira, hay un tema, ¿no? O sea, en realidad las empresas, digamos, particularmente las grandes, tienen estos, como te decía, estos indicadores de productividad, los construyen. Ahora, otro tema es si realmente lo utilizan luego para la parte de los incrementos de las remuneraciones. Y yo te diría que en términos, si yo hago un análisis más a nivel global, te diría que prácticamente es muy bajo digamos, el porcentaje de empresas que realmente estos indicadores lo incorporan digamos, a los ajustes salariales. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. Pero básicamente la principal razón es que hoy en día, como está la negociación colectiva en Uruguay, el salario viene casi, te diría, predeterminado para el empresario, ¿no? O sea, en realidad se fija en el Consejo de Salarios, ¿no? A través del grupo de negociación al que pertenece la empresa. Esa forma de negociación colectiva hace que ya te venga una pauta, digamos, un porcentaje X que tenés que, digamos, por determinado periodo de tiempo, lo cual hace que haya poco margen para que las empresas puedan dar aumentos por encima de ese, porque ese ya es el obligatorio y hay poco margen, digamos, para que las empresas bipartitamente acuerden a un tema de negociación que esté ajustado a la productividad. Hoy los ajustes que se negocian en consejos de salarios son, bueno, en realidad cuando hay una ronda de negociación, lo que siempre hacemos los actores del mundo del trabajo es esperar a que, digamos, que el Poder Ejecutivo presente los lineamientos. Los lineamientos, por lo general, es un menú que tiene dos componentes, básicamente. Uno que es la parte de inflación, ¿no? Es el ajuste por inflación, que es o IPC pasado o ahora últimamente se está trabajando mucho con lo que es las expectativas del IPC a futuro, con lo que responden analistas privados al Banco Central. Después tenés el otro componente que es básicamente un porcentaje fijo, ¿tá? Que ronda el 2, 3, dependiendo 1, 2, un porcentaje. Entonces lo que sucede es que luego eso baja a la empresa y ya te digo, no hay posibilidades, o muy pocas son las posibilidades que tienen las empresas para, digamos, dar por encima de ese ajuste algo que esté relacionado a la productividad misma de la empresa, ¿no? O sea, es como que el sistema actual tiene esa perversidad, que no hay incentivos para que las empresas busquen, digamos, asociar, que es tan importante, ¿no? Asociar el tema de la productividad de forma tal que los incentivos a nivel salarial te generen una atracción para mejorar la productividad. Entonces es un dilema que realmente el país debe ver cómo destrabarlo, ¿no? ¿Cómo ves la discusión? Y es complejo porque en realidad, tal como está instaurado hoy, no veo que haya posibilidades de desarmar un poquito este esquema, ¿no? O sea, en realidad hay algunos se plantean, bueno, ver cómo pensar un poco dentro de los subgrupos, la heterogeneidad que hay, tratar de separar entre lo que es empresas grandes y empresas chicas, pero, o sea, venimos de hace muchos años con esta discusión, ¿no? De que también no es lo mismo una empresa que está localizada en Montevideo que otra que en el interior. O sea, tenemos, incluso dentro de los subgrupos hay modelos de negocio totalmente diferentes en las empresas, que hace que no podemos medir a todos por igual. Y yo la veo compleja la discusión, o sea, no logramos avanzar. A ver, una de las preguntas que a veces nos hacemos los que estamos en el tema es, bueno, pensar en lineamientos que sean un poco más sofisticados, que no sean tan un porcentaje fijo. De hecho, la comisión de productividad que se generó el año pasado fue un poco para discutir esto, a ver si podíamos ver de avanzar en una negociación que contemplara un poco más este tema de la productividad, ¿no? ¿Y avanzamos en eso? Y la verdad que no mucho, porque las conclusiones a las que llegamos, digamos, de parte del sector empleador es que, bueno, en realidad no vemos la forma viable, realmente no vemos la forma viable de encontrar indicadores que reflejen la realidad de las empresas, porque como ese indicador, digamos, es muy... no va a reflejar lo que le sucede al resto de las empresas porque es un promedio, y en un promedio, tenemos graves problemas de que hay muchos que no van a verse reflejados y que les podemos generar un daño importante. Entonces, por el lado de hacerlo, la negociación, dentro de como está hoy el esquema de negociación, plantearse incrementos por productividad, yo la veo bastante difícil. ¿En el mundo se hace algo similar? No hemos hecho tratar de analizar lo que sucede a nivel internacional y no. Lo que pasa es que la forma de negociación colectiva de Uruguay es bien diferente al resto del mundo. O sea, no encontramos casos similares. Es muy centralizada la nuestra, ¿no? O sea, tiene particularidades que no las vemos en otras partes del mundo. ¿Mejor o peor? Y por momentos yo te diría que peor, porque en realidad como que pone un corset. De hecho, a ver, en el caso del sector industrial, se ha visto como en momentos donde realmente el empleo está teniendo problemas porque, bueno, la producción ha tenido estancamiento, caída de producción y la variable de ajuste, en vez de ser
podría ser, bueno, ver de modificaciones en los salarios para, digamos, realmente apaciguar el tema de la caída de la producción y no generar tanto desempleo o tanta caída de empleo en el sector. Al ser rígido el salario, termina el impacto sobre el empleo. De hecho, bueno, la industria tuvo 4 o 5 años de caída persistente del empleo con suba de salarios ininterrumpidos. O sea, no tenemos ese margen y eso genera problemas para el sector y bueno, también para los trabajadores, ¿no? Porque en definitiva es un impacto. En otras partes del mundo que quizás tengan una referencia que ustedes hayan analizado, ¿cómo sería? Bueno, es más, lo que pasa es que por lo general es más flexible. O sea, quizás los ajustes son sobre los mínimos y no sobre todos los salarios. Entonces ahí como que hay margen porque es el mínimo que se ajusta y después ya el resto, las empresas pueden negociar, digamos, la diferencia, ¿no? El gap. Y ahí sí tenés margen para poder negociar, bueno, indicadores de productividad que estén relacionados a cada empresa, ¿no? A cada desempeño de cada empresa. Pero la verdad que estamos con medios, es un desafío que tenemos por delante. De hecho, las relaciones laborales en Uruguay tienen un problema o sea, no tenemos cooperación, ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que nos tiene que interpelar, tanto al sector trabajador como al empleador, ¿no? O sea, ver cómo logramos mejorar el tema de las relaciones laborales y cómo hacemos que los salarios se fijen de una forma más flexible, ¿no? Que no sea tan rígido todo. ¿Cómo ves en el tema de las relaciones laborales, cómo influye esta discusión que se torna alrededor de la productividad, ¿no? Porque muchos, o sea, te diría la mayoría de los empresarias que se sientan aquí, hablan y piden y proponen de alguna manera, al decirlo en voz alta y en manifestaciones públicas, de empezar a tener la productividad en cuenta, ¿no? Entonces yo por eso me propuse lo que te decía al principio, de preguntarle, bueno, pero bien, ¿cómo hace usted o cómo haría, ¿no? O cómo, ¿no? O qué propone. Porque si no queda como un concepto de que... Sí. Bueno, de hecho en la comisión nos pasaba eso, o sea, a ver, todos queremos buscar, ¿sabe? O sea, cualquiera que esté en el tema económico sabe que la productividad lo es prácticamente todo, ¿no? O sea, tenemos que impulsar, que Uruguay tiene un problema de productividad baja, que tenemos que mejorar, o sea, eso es como un consenso, sobre todo el diagnóstico está claro, el tema es cómo avanzar, y ahí es donde nos trancamos realmente, porque, bueno, hay posiciones diferentes, creo que hay que hacer esfuerzos para pensar en rediseñar realmente la forma de negociación. Capaz que no es un extremo que sea negociar bipartitamente, ¿no? Capaz que no pasarnos a un extremo, pero sí ver algo intermedio, ¿no? O sea, cómo flexibilizar la negociación colectiva actual. Hay que dar como un margen para que las empresas puedan llegar a tener este tipo de instancias para poder negociar de forma bipartita, por lo menos la parte de incrementos de productividad, porque si no también vamos a quedar estancados en que esto termina siendo un perjuicio para toda la sociedad, porque no solamente un problema para la empresa, después todas las decisiones micro que se van tomando termina generando un efecto macroeconómico que no es el deseado. Claro, no genero empleo, no, ¿para qué voy a contratar? No, sí, todo esto después termina en un combo que no es muy sano para la economía. Allí, Valeria, preguntarte, ¿no? ¿Qué rol tiene, o sea, cómo influyen las relaciones laborales, ¿no? Lo que es la discusión de la productividad o cómo la productividad influye viceversa, ¿no? Sí. Porque allí yo entiendo de que, bueno, tú mencionas, hay un problema de productividad, ok, pero hay varios factores y uno de los que han presentado aquí muchos empresarios es las relaciones laborales rígidas que manifiestan en muchos aspectos. La negociación colectiva es una. Sí, es una, sí. ¿Qué otros? Y bueno, lo que pasa que ahí yo creo que también es más también un tema de mentalidad, de cómo enfocarse, cómo pensar, que no es unos contra otros. O sea, por lo menos lo percibo así yo personalmente, como, digamos, a nivel global, ¿no? O sea, en realidad tenemos que buscar, a veces es como generar esas instancias también, digamos, de cómo ir hacia el centro y cómo lograr, digamos, qué me puede servir de lo tuyo y qué puedo dar yo, ¿no? Porque también hay que ceder en las negociaciones. Entonces, bueno, me parece que falta un poco eso de estratégicamente ver de los dos lados cómo ir, digamos, generando confianza entre los actores también, ¿no? Porque es como que hay que buscarle la vuelta en ese sentido. Hay un ruido allí. Y yo creo que hay para mejorar, por lo menos hay para mejorar. Creo que hay oportunidad. Bien, allí, Valeria, preguntarte, no menor, es qué pueden hacer las empresas o que ya están haciendo
para mejorar la competitividad, ¿no? Pues yo te lo planteaba cuando hablábamos en la previa de la producción de esta entrevista, de que bueno, competitividad y ya vamos a aspectos como abrir más mercados, como tipo de cambio, ¿no? Como dos variables que si hacemos un esquema, un cuadro sinóptico, se desprenden de competitividad. Pero mientras esos escenarios quizás no sean tan ajustables en el corto plazo, los empresarios quizás están haciendo cosas o pueden hacer para mejorar su competitividad a nivel empresa. Sí. Allí, ¿qué reflexión tú puedes hacer? Y básicamente, en realidad, la competitividad sí viene por los dos frentes, ¿no? O sea, es tanto lo que... O sea, a ver, cuando hablamos de competitividad, si bien es algo muy amplio, pero también, digo, mirándolo más a nivel micro, es la capacidad que tiene una empresa para colocar su producto en el mercado, ya sea interno o externo, ¿no? Entonces, en realidad, las empresas, digamos, todo el tiempo están haciendo cosas, porque, primero que nada, porque Uruguay está con un problema de competitividad que no es nuevo, es de muchos años, que ya se ha convertido básicamente en un problema estructural, ¿sí? Entonces, digamos, la forma de sobrevivir es tratar de hacer cosas de lo que yo puedo, de lo que yo puedo actuar o manejar, y ahí es lo que se hace internamente en las empresas, ¿no? O sea, en realidad hay avances a nivel interno de las empresas para lograr ser más eficientes y, en definitiva, ser más competitivos. Lo que pasa que lo que sucede es que en realidad estos dos factores, tanto internos de la empresa como externos, van de la mano. Entonces, por más de que, no me imagino una empresa exitosa en un contexto o en un entorno complejo. O sea, en realidad es una interrelación permanente, porque las empresas trabajan en lo que puede ser eficiencia energética, incorporación tecnológica, innovación, acceso a buenas prácticas, buena gestión de los recursos humanos, ¿no? Pero digamos, también todo lo que le viene a la empresa, por ejemplo, cuando contrata a un trabajador, bueno, cómo viene formado, y eso, en definitiva, me lo generó el entorno, ¿no? Entonces, como que es una interrelación que no es sencilla. Creo que hay que trabajar de las dos partes, ¿no? O sea, tanto los empresarios tratando de gestionar lo mejor posible su empresa, pero también desde el sector, fuera de la empresa, hay que realmente mejorar las condiciones de competitividad del país, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en la Cámara de Industrias trabajamos bajo los dos esquemas, ¿no? O sea, trabajamos particularmente en el área que estoy yo, trabajamos mucho en crear esas recomendaciones y propuestas de política, ¿no? Para mejorar el entorno de negocio. Interactuamos siempre con actores del gobierno, ¿no? Vamos interactuando con los diferentes actores del gobierno para tratar de mejorar estas condiciones. Pero también hay otra área muy importante de la Cámara que hace esto, ¿no? Trabajar con las empresas directamente y tratar de apoyarlas en mejorar su gestión. Entonces, hay proyectos, ¿no? Impulsa Industria, Impulsa Verde. Bueno, hay un instituto de formación dentro de la Cámara que da capacitación a trabajadores de empresas industriales. O sea, como que tratamos de abarcar las dos cosas porque sabemos que las dos cosas son muy importantes. De hecho, ahora estamos con el Ministerio de Industria coejecutando un proyecto para mejorar la competitividad de la industria manufacturera. Recién es muy incipiente, que tiene un apoyo del BID, financiamiento del BID, y que lo que va a intentar buscar es cómo generar políticas públicas a través del diálogo público-privado para realmente generar impacto en temas de competitividad y más que nada orientado a sostenibilidad, innovación. O sea, que me parece que por ese lado también el que haya un diálogo interesante entre el sector público y privado va a generar, digamos, políticas públicas que después generen impacto, ¿no? Porque a veces hay mucho esfuerzo de política, pero después el impacto no es tan fuerte, ¿no? Entonces necesitamos ver cómo generar impacto, ¿no? Claro, porque muchas veces se comete el error de interpretar, no en mi caso, pero esto no es para mí, esto para que lo vean otros, aprendan otros, también se pongan en agenda temas. Se comete el error y está bueno lo que tú mencionabas, de igualar competitividad igual somos un país más barato, más caro. Sí. ¿No? Sí, pero vos sabés que en realidad en el caso particular de la industria hace años ya que hicimos un esfuerzo técnico también interno para concientizar de que no es tipo de cambio, ¿no? O sea, sube y baja el tipo de cambio. O sea, y de hecho en la prensa vas a ver que
digamos, los representantes de la Cámara, por lo menos eso es como algo que nos satisface, de que realmente no vas a escuchar cuando pasan estas cosas, esas discusiones fuertes de no, él tiene que subir, no, porque en realidad ya entendemos que la competitividad es un concepto bien amplio, que abarca muchas cosas, la inserción internacional, los temas de relaciones laborales, bueno, la estabilidad macro, la innovación, el entorno de innovación, o sea, son muchas cosas. Entonces, creo que está, en ese sentido, yo siento, por lo menos dentro de Cámara de Industria, que es como maduro el planteamiento, la discusión. Claro, sí. porque está bueno también ponerlo por lo menos en la conversación, porque bueno, decimos un país caro, sí, somos un país caro. ¿Queremos ser un país más barato? Sí, ok, pero ¿hasta dónde? Porque tampoco nos conviene ser un país demasiado barato, porque ¿con quién nos podemos comparar? No sé, pongo un ejemplo, todo bien con China, pero China tiene condiciones laborales que son extremadamente precarias y no creo... No, es inviable, no vamos a poder competir nunca con un producto chino, entonces, porque las condiciones son totalmente diferentes. Por eso te decía, como que hay que poner como una cierta línea imaginaria de, bueno, ¿hasta dónde? Si somos un país caro, ¿hasta dónde queremos llegar? A ver, somos un país caro también porque la escala nuestra hace que realmente, o sea, somos un país chiquito y entonces todo es más caro, ¿no? Tenemos problemas, un déficit, el costo del Estado, tenemos problemas por ahí. Pero más allá de eso... Pero igual, de todas formas, creo que tenemos bastante espacio para mejorar. O sea, hay cosas que todos sabemos. O sea, el diagnóstico de por qué Uruguay es caro lo tenemos todos. O sea, creo que no hay nadie que no sepa cuáles son los puntos donde hay que ir a atacar. El problema es que el statu quo que tenemos, si bien por algunas cosas es muy bueno porque somos estables, somos predecibles, andamos medio despacio, ¿no? Es como por un lado para los inversionistas que vienen, dicen, bueno, qué bien, en la región vemos Uruguay y decimos, bueno, es bueno tener algo que sea más o menos, que no haya tantos movimientos como vemos en nuestros vecinos. Pero por otro lado, esa quietud que tenemos hace también que a veces las reformas que hay que hacer no las hagamos en el momento que las tenemos que hacer y que después terminen impactando como están impactando hoy. Yo creo que hay varias cosas que tenemos, que ya te digo, me parece que son de larga data, que todos tenemos claros los diagnósticos, pero que nadie le quiere poner el cascabel al gato. O sea, nadie se anima a ir fuerte sobre esos esquemas. Entonces creo que ahí es donde estamos atados, porque es una decisión política también, ¿no? Decir, bueno, vamos por acá. Bien, somos una penillanura levemente ondulada en todos los sentidos. Como todo tiene su pro y su contra. Valeria, para ir cerrando, y desde ya te invito en otra oportunidad a seguir hablando de estos temas, ¿en qué momento estamos de la industria, en lo poco que va del año, pero también proyectando un poquitito a lo que puede llegar a cerrar también la actividad? Bien, bueno, justo me preguntaste en un momento donde ha pasado de todo, ¿no? En el mundo internacional, con todo el tema de aranceles, vamos a ver cómo impacta eso, porque es muy reciente. Pero bueno, en realidad lo que hoy estamos asistiendo, como estábamos hablando recién, tenemos ese problema de competitividad que es difícil para la industria nacional, porque en realidad es difícil tanto para vender afuera, ¿no? Porque competimos con costos que son altos, pero también adentro, ¿no? Porque en realidad tenemos ese tema de lo importado que compite con la venta interna nuestra. Entonces, realmente hace años que la industria viene afectada por este tema de competitividad, o sea que no quiero ser muy negativa en este sentido, pero la realidad es que está costando mucho. De hecho, hay muchos casos en los últimos meses y ahora recientemente de casos donde industrias se están cerrando, ¿no? Porque está el tema competitividad, para no nombrarlo de vuelta, pero es un tema que realmente viene afectando. Y no es que, bueno, tengo unos meses o un año de complejo, no. Ya son años y años de acumulación de problemáticas que hace que sea difícil para el sector industrial, la verdad. Es una situación compleja. Estamos en una situación estable, ¿no? No estamos aumentando. De última, los últimos datos que nosotros sacamos, que publicamos recientemente de la encuesta mensual industrial nuestra, nos marca una estabilidad de la producción, de las ventas. No vemos, y las proyecciones que tenemos básicamente son muy magras para la industria, para este año y para el año que viene. Bueno, vamos a seguirlas atentas a todo lo que haga. Te invito desde ya en otra oportunidad para que sigamos hablando de estos temas que hacen a la industria, que hacen a las empresas uruguayas, al conglomerado de empresarios también que ponen temas en la agenda. Valeria Cantera es economista, es la jefa de la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Tiene un montón de cargos espectaculares, un currículum muy vasto. Le mandamos un saludo a Sebastián Pérez, que ha estado también en el programa. Sí, que es además
es el director del área y es asesor de la Cámara. Bien, bien, así que bueno, hacen un equipo de Hace la mucho- hostia. Sí, como hace dicen muchos años que los trabajamos españoles. juntos. Yo estoy hace 18 años, y hacía mucho más, así que está consolidado el equipo, sí. Sí, bueno, le mandamos un saludo a todo el equipo de la A todo Cámara el de equipo, Industrias, sí, que sí. siempre es muy atento para conmigo, y gracias por estar aquí. No, por favor, muchas gracias por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de los strip centers, de los malls, de los centros comerciales que ya están instalados en algunas zonas de nuestro país y que también encuentran la posibilidad de seguir creciendo en zonas en donde está mejorando la arquitectura y la disposición comercial, ¿no?, de los servicios y de los productos que allí se encuentran, y encuentran en estos malls un lugar bastante especial para poder tener su actividad. Por otra parte, hablamos de cómo la productividad hoy es un tema de discusión entre los empresarios, pero que aún no está desarrollada como una forma general de medirse para que pueda influir en la toma de decisiones, por ejemplo, en los ajustes salariales. Allí tendrá que verse una forma de definir primero la productividad y qué aspectos a medir podrán ser considerados para mejorar, por ejemplo, las condiciones en las negociaciones salariales. De todos estos temas, entre otros, hablamos en el programa de hoy de Empresarios de Acá. Yo los invito a que nos acompañen a través de la pantalla de Nuevo Siglo, a través de este canal de YouTube, que seguramente también nos están mirando por allí, y que el próximo viernes a las 21 horas tengamos una nueva cita. Los espero. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.